Buenas tardes, gracias a todos por estar presentes en el CAE Ejecutivos 2020 y también en este panel. Yo soy Felipe Valencia Dongo, soy gerente de desarrollo empresarial del Grupo Estrategia y además también soy director y miembro del Comité Ejecutivo de IPAE. Y esta tarde en este panel tenemos el lujo de contar con Carolina Trivelli y Liliana Rojas Suárez, que en un momento las presentaré. Bueno, en esta sesión vamos a conversar y reflexionar sobre cuáles son algunos de los principales retos sociales y económicos para el desarrollo del país y de buscar dar algunas señales del mejor camino que tenemos que tomar para hacerle frente. Obviamente, este no es un reto sencillo, ni uno que pudiera resolverse en una hora. Es un lujo contar con Carolina y con Liliana. Y quiero contarles un poco la dinámica del panel. Va a ser un panel relativamente sencillo. Yo voy a tomarme algunos minutos para explicar el tema y también voy a explicar sobre los conversatorios pre-CADE que hemos tenido, que algunos de ustedes han participado y que forman parte de este panel, de esta experiencia. Luego vamos a tener una conversación con Carolina y Liliana para ahondar en los temas y no van a ser presentaciones o PowerPoints largos, sino va a ser un panel estilo Davos, o sea, una conversación con varias preguntas y respuestas. Además, vamos a recibir preguntas del público y finalmente tendremos unas reflexiones finales. Quiero comentarles que a la derecha de su pantalla deben tener un signo de interrogación azul, entonces ahí pueden hacer las preguntas que vamos a tomar al final. Bien, empecemos. Bueno, a veces no recordamos que el maestro Jorge Basadre estuvo presente en el CADE de 1979 en Tacna. Y preparando esta sesión, yo revisé su discurso y hay una frase que él dijo que me parece que es muy vigente en este momento y para este panel. Basadre en ese momento dijo en el CADE: insistimos en que hay que estudiar cuidadosamente al Perú mismo para cambiarlo pronto en lo que sea dable. Insistimos en que hay que estudiar cuidadosamente el Perú para cambiar en lo que sea dable y también para reafirmar en él las buenas cosas de hoy y de ayer. Entonces, yo creo que las palabras de Basadre son muy vigentes para este panel que busca abordar temas estructurales y ver qué se tiene que cambiar y qué se tiene que mantener. Y yo quisiera contarles una anécdota. Este panel, bueno, lo teníamos listo en noviembre y obviamente por razones que ustedes conocen, se decidió postergar el CADE hasta enero. Y con Carolina y Liliana estábamos preguntándonos si valía la pena o si se necesitaba actualizar el guión, las preguntas, lo que habíamos preparado. Y nos dimos cuenta que no se requería actualizar. Y eso nos dice dos cosas. En primer lugar, la triste realidad que no hemos avanzado mucho en 2 meses. Y la segunda, que es la buena noticia, es que efectivamente vamos a tocar temas estructurales y no temas de coyuntura del día a día. Bien, yo quiero explicarles en los conversatorios pre-CADE que hemos tenido. En noviembre del año pasado hicimos una innovación en el CADE. Algunos de ustedes habrán participado en estos conversatorios pre-CADE que tenían el objetivo de compartir opiniones y diferentes visiones sobre temas, participando con un experto que nos dé una visión de ese tema y luego poder dialogar con él. Tuvimos 6 conversatorios, 3 enfocados en reactivación económica y 3 en retos sociales. Los conversatorios de reactivación económica fueron de los siguientes temas: informalidad, sostenibilidad fiscal, inversión como herramienta para generación de empleo, y también tuvimos 3 conversatorios sobre anemia, pobreza y sistema de pensiones. La idea era dar un espacio a los cadeístas a que puedan profundizar en los temas con especialistas y luego tomar un rol activo, o sea, no solo escuchar, sino participar. Nos dividimos en grupos de 5 personas cada uno y conversamos sobre qué propuestas, qué soluciones, qué ideas podíamos tener con estos temas, ¿no? Entonces, hoy día lo que hemos hecho es recortar algunos clips de esos conversatorios para que ustedes los puedan ver. Y también en la pestaña que dice documentos, ustedes pueden ver los videos completos luego con mayor tranquilidad. Bien, antes de darle el paso a Carolina y Liliana, yo quería compartirles algunas cifras que de alguna manera creo que ayudan a tener un sentido de urgencia de esta sesión. A mí hay algo que honestamente me molesta mucho y es cuando algunas personas escuchamos que dicen que la pandemia nos golpea a todos, ¿no? Y que todos estamos en el mismo barco. Y eso no es verdad. Eso es absolutamente falso. La pandemia y la crisis en general golpean mucho más a quienes menos tienen, golpean mucho más a los más vulnerables. Y algunas cifras de esto, ¿no? Durante la pandemia se perdieron cerca del 50% de los empleos en Lima. Tenemos solo en Lima 700.000 peruanos que están desempleados. La pobreza todavía no tenemos los cálculos oficiales, pero sabemos que va a subir más o menos en 10 puntos porcentuales. Y esto es algo absurdamente alto. Es decir, la pobreza subiría de 20% a 30%.
Quiere decir, subiría en 50%. La anemia aumentará también y posiblemente terminemos la pandemia teniendo a 1 de cada 2 niños sufriendo esta enfermedad. Y quiero compartir el último cifra, que lo aprendí justamente en el conversatorio pre-CADE que tuvimos con Aníbal Velázquez. Y desde que escuché esa cifra en noviembre, honestamente yo no me la puedo sacar de la cabeza. El Programa Mundial de Alimentos hizo una encuesta en Perú y les preguntó, ¿cuántas veces has comido en las últimas 24 horas? Y la respuesta era, más de 3, 3, 2, 1, 0. Bueno, resulta que fruto de esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos, hay un estimado de 2 millones de peruanos, 2 millones de peruanos que en las últimas 24 horas tuvieron 0 comidas, 0. O sea, no es que tuvieron insuficientes comidas o que no comieron lo adecuado o que no tuvieron una ingesta calórica o nutritiva adecuada. No, tuvieron 0 comidas en las últimas 24 horas. Entonces, sin más, con este preámbulo y este sentido de urgencia, hoy nos acompañan Carolina Trivelli y Liliana Rojas. Carolina es máster en Economía Agraria por la Universidad de Pensilvania y es economista de la Universidad Católica del Perú. Además, ella es investigadora actualmente del del Instituto de Estudios Peruanos y, bueno, es miembro del Consejo Fiscal. Y recordarán, pues, que Carolina ha sido la primera ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre el 2011 y el 2013. Y, bueno, tiene múltiples publicaciones sobre temas de desarrollo rural y pobreza. Y, bueno, yo tuve el privilegio de trabajar junto con Carolina en su equipo en el MIDIS cuando recién se creó y tengo el honor de poder considerarla como una mentora para mí. Y está con nosotros Liliana Rojas Suárez. Ella es directora de la Iniciativa para América Latina y miembro senior del Center for Global Development. Ella trabaja en Washington, D.C. y es una de las economistas peruanas, yo creo, más reputadas en el mundo. Ha sido galardonada con el Premio Economista del Año en el 2012 y ha publicado, pues, en numerosas publicaciones en el área de política macroeconómica, economía internacional y mercados financieros en revistas académicas de primer nivel. Y a Liliana recién he tenido el gusto de conocerla y es un privilegio aprender de ella. Bueno, quise hacer esta introducción, me tomé unos minutos para sentar, digamos, en dónde estamos en este panel, el trabajo previo que hicimos con los conversatorios pre-CADE, y yo creo un poco el sentido de urgencia de los temas que vamos a abordar ahora. Entonces, sin más, yo quisiera arrancar con la primera ronda. Liliana, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos que enfrentamos como país en materia económica? Hola Felipe, muchísimas gracias por la invitación a este panel, es un honor realmente. Mira, en mi opinión, la pandemia ha creado nuevos retos económicos, pero más importante aún es que ha exacerbado retos que ya venimos teniendo hace varias décadas. Déjame mencionarte 3 solamente por los pocos minutos que tenemos. El primero es cómo crecer en forma sostenible. La dimensión que ha traído la pandemia a esta discusión es que sin personas sanas no hay actividad económica normal y sin ella simplemente no hay crecimiento. Por lo cual, tengo que poner como primer reto la vacunación de la población en la forma más rápida y eficiente. Y este reto es tremendamente difícil porque, como ya vamos a conversar luego, las debilidades institucionales no van a hacer nada fácil el proceso. Y más allá de la pandemia, los retos están en cómo, para crecer sosteniblemente, no depender simplemente de los factores externos de crecimiento, sino cómo acelerar, cómo poner en marcha los motores internos que solamente van a ser posible con mayores tasas de ahorro e inversión domésticas. El segundo reto muy importante en este momento, cómo proteger los logros ya adquiridos pre-pandemia, especialmente en lo que se refiere a la credibilidad e independencia de las instituciones. En el contexto de nuestra conversación voy a señalar con más detalle la importancia de la credibilidad de las instituciones. En este momento esa credibilidad la tienen muy pocas. Por ejemplo, la tienen el Banco Central de República, la tiene la Superintendencia de Bancos, pero hay riesgos muy grandes de retroceder institucionalmente en lo logrado y con ello retroceder en esas bases de crecimiento que estoy diciendo que es un reto muy importante. Y por último, cómo no desaprovechar la oportunidad, la única oportunidad que da la pandemia y es el poder hacer reformas. Lo único bueno de una crisis es que presenta una oportunidad para hacer reformas en muchas áreas. Y básicamente, cuando hablo de esas áreas, lo que vamos a discutir luego también,
quiero complementar esto con el aprovechamiento de la incorporación de tecnologías digitales que van a permitir, si se hacen las reformas adecuadas, realimentar estos dos áreas que te he mencionado, que son el área de mayor credibilidad en las instituciones y de logro de crecimiento sostenible. Muchas gracias, Liliana. Ahora vamos a poder profundizar en algunos de esos temas. Carolina, un poco siguiendo la línea de lo que le preguntamos a Liliana, una pregunta, digamos, para abrir la conversación. ¿Cuáles crees tú, en la situación en que estamos, que son los principales retos en materia social para el país? Bueno, coincidiendo con Liliana, gracias Felipe por la presentación. Hemos tenido una larga historia nosotros trabajando juntos, o sea que nos conocemos bien. Y he compartido varios paneles con Liliana y siempre coincidimos en esta importancia de destacar algunos de los temas estructurales, ¿no? Claramente hoy día el tema central y el que salta como tema social principal es la salud, es el cuidado de la salud y como tú decías al principio, la precariedad del acceso y la calidad de los sistemas de salud no nos golpea a todos por igual, ¿no? A los más pobres, a los que viven en las zonas más alejadas, los va a golpear mucho más porque no solo hay menos presencia de servicios con menor dotación de personal, de infraestructura, sino que la calidad de esos servicios es mucho más precaria. No hay cadena de frío, no hay insumos, ¿no? Y eso hace que los temas de atención a salud, que se han demostrado precarios para todos los peruanos, sean mucho más complicados de atender para los peruanos. Y esto me lleva al primer gran desafío, y es que lo que habíamos pensado que estábamos construyendo en los últimos 15 años con esta reducción fantástica de las tasas de pobreza, era una reducción de la pobreza acompañada de la construcción de un paquete de mínimos garantizados para los ciudadanos, ¿no? Y esos mínimos discutíamos mucho, que eran muy mínimos. Básicamente, acceso a un DNI, que eso es una cosa que todos los peruanos tenemos y eso está muy bien y es muy importante. Acceso a la educación pública, gratuita, universal, que incluye materiales, servicio educativo, alimentación escolar, y eso también, a pesar de las diferencias entre lo urbano y lo rural y entre las zonas más ricas y menos ricas, es un servicio que ha logrado universalizarse, la educación primaria al menos, y la secundaria debería ser nuestra siguiente meta. Y el tercero era salud, ¿no? Esta universalización del SIS para los niños, la expansión de la cobertura, y eso estaba muy bien. Sin embargo, lo que vimos es que cuando presionábamos esos mínimos, salvo el del DNI, los demás colapsaban y demostraban que las desigualdades en la cobertura de estos mínimos rompían esta noción que teníamos de garantía, ¿no? Esos servicios no están garantizados para todos los peruanos y ese es uno de los principales problemas sociales. Deberíamos asegurarnos que cada peruano, por el simple hecho de nacer peruano, tenga su DNI, tenga acceso a la educación pública de calidad, con alimentación, libros, servicio educativo, al seguro integral de salud, a las vacunas, etcétera, etcétera. Como mínimo, como el corazón duro de los mínimos garantizados del Estado. Y eso hoy día no se cumple. Yo creo que ese es el primer reto. Y ese reto está acompañado de lo que la pandemia desnudó, y es que el problema no es la población solamente que está debajo de la línea de pobreza, esta que llamamos en situación de pobreza, sino ese grupo que está recién encimita de la línea de la pobreza. Ese grupo que son los que hoy día denominamos la población en situación de vulnerabilidad. Ese grupo que es el que trabajaba en el sector informal, que no tenía un esquema de crecimiento económico sostenible, que no tenía ningún esquema de protección social porque ya estaba fuera de la pobreza, pero que ante una crisis cae inmediatamente en una situación de pobreza. Las cifras de pobreza que tú has mencionado seguramente en buena medida se van a revertir después del 2021, pero habrán grupos de esta población en situación de vulnerabilidad que ha caído en situación de pobreza que no se va a poder recuperar, incluso si el Perú se reactiva y si la informalidad vuelve a darle una oportunidad de un pequeño trabajo a esas familias. Entonces creo que tenemos que asegurarnos que los retos sociales los miramos en estas garantías mínimas que todo peruano debería tener dado por el simple hecho de haber nacido en esta tierra, ¿no? Que debe asegurarle un mínimo de protección a los cuales habría que agregar la discusión de hambre que tendremos más adelante y esta discusión sobre cómo hacemos que la reducción de pobreza que venga no solamente llegue a todos los que tiene que llegar,
sino que además sea una reducción de pobreza sobre bases más sólidas, que incluso genere unos esquemas de resiliencia mayores para la población más vulnerable del Perú. Muchas gracias, Carolina. Y realmente creo que es sorprendente y a la vez genera un sentido de urgencia que estamos entrando a nuestro tercer centenario o el bicentenario hablando de lo indispensable de los mínimos, ¿no? O sea, parecía como que esa batalla ya estábamos por ganarla y hemos retrocedido bastante y creo que lo que tú dices y lo que menciona Liliana, ¿no? Que un poco las dos están hablando como de back to basics, ¿no? O sea, lo mínimo indispensable es ahorita lo urgente y lo necesario. Bueno, entonces, yendo a las cosas mínimas indispensables, tuvimos un conversatorio muy interesante con Waldo Mendoza, que en ese momento todavía no era ministro de Economía, él va a estar ahora en la tarde hablando sobre reactivación económica, en ese momento era presidente del Consejo Fiscal, fue un poco premonitorio quizás ese conversatorio, y él hablaba, el conversatorio era retomando la senda de la sostenibilidad fiscal. Entonces hemos recortado una partecita del conversatorio de Waldo y lo vamos a pasar ahora, por favor, si pueden pasar el video de Waldo. Ya nos hemos acostumbrado a tener una deuda baja, ya nos hemos acostumbrado a endeudarnos a las tasas más bajas de América Latina, ya nos hemos acostumbrado a tener grado de inversión, entonces de tanto verlo ya no nos parece tan interesante, pero en el momento, allí vamos a ver qué importante es en realidad recuperar la fortaleza de las finanzas públicas. Entonces, insisto, esa es una parte de la macroeconomía, pero es una parte importantísima. Bueno, no sé si a todos se les cortó, pero a mí se me cortó una partecita, pero claro, Waldo se cortó la parte más importante porque decía, nos hemos acostumbrado a, ¿no?, inflación baja, deuda baja, y cuando tengamos la posibilidad de perder algunos de estos temas, nos vamos a acordar, ¿no? Entonces, creo que conecta muy bien con lo que conversábamos, que es lo básico, ¿no? La esencia. Liliana, ¿qué opinas de lo que ha dicho Waldo? ¿Qué podemos hacer, digamos, para no llegar al punto de que recién valoremos la sostenibilidad fiscal cuando la hayamos perdido? Perdón, mira, Felipe, ¿no? La fortaleza fiscal, como dice Waldo, le ha servido muchísimo a Perú, sobre todo para lograr fuentes de financiamiento externo, dado los bajos tasas de ahorro doméstico que he mencionado. No es sorprendente que Perú estuviera entre los poquísimos países emergentes que lograra el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional en abril del 2020. Y cuando al comienzo de la pandemia hubo una gran cantidad de bajadas de calificaciones de bonos soberanos de países emergentes, la calificación de bonos gubernamentales de Perú se mantuvo estable. Y con costos de financiamiento extremadamente bajos, que es quizás lo más importante. Perú siempre estuvo y está en capacidad de financiar la necesaria expansión fiscal sin comprometer la sostenibilidad de su deuda. Mis colegas aquí en Estados Unidos no dejan de sorprenderse que Perú haya logrado colocar en noviembre un bono a 100 años a tasas muy bajas. Sin embargo, no hay que confiarse, como dice Waldo, y como dijo anteriormente, no se debe perder lo logrado, y entre esas cosas está la fortaleza fiscal que tenía Perú y que aún mantiene. Yo quiero ser defensora de que aún se mantiene la fortaleza fiscal. Acá hay dos puntos que yo quisiera hacer. Básicamente relacionados con el factor externo, los factores externos y los factores internos que determinan el sendero fiscal. El primero es que siendo que la recolección tributaria depende del crecimiento económico, es muy posible que los motores externos de crecimiento ayuden a la mejora del presupuesto del 2021. Esto se debe a que el precio del cobre y otras materias primas vienen aumentando significativamente, en parte por la mejora, más allá de lo esperado, de China. Entonces, la mejora de los términos de intercambio podría ser un fuerte factor externo que apoye el mayor crecimiento económico. La verdad es que, aunque con menor intensidad que otros países latinoamericanos, el crecimiento de Perú depende fuertemente del precio de los commodities, especialmente del cobre.
Esto ha hecho que en el periodo 2014-2019, en el que se acabó el boom de commodities, el crecimiento económico fuera mediocre y que el Perú se haya estancado en cuanto a la convergencia hacia los niveles de ingreso per cápita de los países desarrollados. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos con esto? ¿Nos conformamos con que la fortaleza macro dependa tanto de factores externos que no podemos controlar? En mi opinión, y haciéndole honor al título de este CADE, sí hay que recomenzar en forma diferente. Mi segundo punto, entonces, es que Perú tiene que realizar reformas fiscales difíciles que le permitan no estar continuamente al vaivén de las fluctuaciones en los mercados internacionales. Por el lado de los ingresos, sé que es tremendamente difícil aumentar la presión tributaria en un país con tanta informalidad como la que tiene Perú. Pero se debe llegar a un consenso de que tener una presión tributaria de solamente 15% es simplemente inaceptable, muy por debajo de los ratios de 20-25% de países emergentes con niveles de desarrollo similares a los de Perú. Entonces, resolver el problema de la informalidad es parte del tema de la recaudación fiscal. Y esto lo vamos a discutir más adelante. Pero no es el único problema. También tenemos otros impuestos que efectivamente no están y deberían estar en el tapete de discusión, como es el muy bajo e incobrable impuesto predial, que no está para nada de acuerdo a los estados internacionales. Por el lado del gasto, independientemente de lo que dure la pandemia, sabemos que va a terminar. No es un shock permanente y que el gasto público de apoyo por este problema va a disminuir. Pero en el Perú, el tema del gasto público no es por exceso de gasto. De hecho, se sabe que Perú está muy por debajo de lo que se requiere en gasto público para algunos sectores importantes como infraestructura, salud, educación. Los problemas en realidad son dos. La asignación del gasto, que tiene un mayor sesgo al gasto corriente que al gasto de inversión. Y dos, la ejecución del gasto, la capacidad de ejecución del presupuesto, que es un problema endémico. En conclusión, entonces, se necesita gastar bien, bien con mayúscula, menos en muchos rubros, pero más en otros de calidad, y resolver el problema tributario. Con estas características, ¿quién podría dudar de que efectivamente se necesita una reforma tributaria integral? Ahora, Liliana, no sé si, rompiendo un poco el protocolo, pero no sé si me permite hacerte una repregunta. Tú, como experta en temas macrofiscales, digamos, ¿tú considerarías que deberíamos como país quizá asumir un poco más de deuda pública para un poco cerrar algunas de las brechas estructurales de los mínimos que mencionaba Carolina, de temas de infraestructura, de educación, de salud? ¿O crees que digamos, con lo que hay de deuda ya debería ser suficiente? Mira, en este momento el gasto fiscal de Perú está completamente financiado, sin tener que ir a la emisión monetaria. Y Perú tiene fuerte acceso a los mercados internacionales. En este momento no hay un problema de sostenibilidad de deuda. El problema, no, como te decía, es en la disponibilidad, en la capacidad de gastar eficientemente. O sea, no es que yo te diga, gastemos más, porque de repente el gasto no se hace bien. Es un problema de calidad. Y como vamos, también no quiero tomar mucho tiempo en esta parte del programa, porque si no se nos acaba el tiempo, pero como vamos a discutir más adelante, algunos de los gastos simplemente no se realizan porque no hay confianza en que efectivamente se va a producir las inversiones en la forma más adecuada. Entonces, con cuidado. O sea, el tema fiscal, ¿por qué muchos de los gobiernos, muchos de los ministros, yo siempre hago una pregunta, tanto al empresario como al sector gubernamental. Hemos tenido en el gobierno a muchos empresarios que han sido ministros. Sin embargo, uno ve que a la hora de la hora se comportan similarmente, ¿no? O sea, a la hora de la hora todos se vuelven muy conservadores, ¿verdad? O sea, por un lado, cuando estás en el sector privado dices, sí, no, tenemos que gastar más infraestructura, pero cuando vas al sector privado dices, tenemos que cuidar la caja. ¿Por qué es ese temor? Porque no hay confianza en la implementación de ese gasto.
de que vaya a ser un gasto que efectivamente se dé de calidad. Déjame parar aquí para no tomar mucho tiempo. Gracias Liliana. Bien, bueno, pasando a Carolina y a los temas sociales, otro conversatorio que tuvimos fue con María Eugenia Mujica, que ella es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas en Perú y ha sido viceministra del MIDES. Ella habló sobre cómo reducir la pobreza en el Perú post-COVID. Entonces, por favor, si podemos pasar el video de María Eugenia. Que más o menos 3.5 millones de personas van a haber caído en la pobreza a fines del año 2020. Este número se suma a los casi 6.6 millones de personas que ya eran pobres en el año 2019. Además, se prevé que habrá un agravamiento en la severidad y en la brecha de la pobreza, incrementos en la pobreza extrema, tanto en zonas rurales como urbanas, y por otro lado, un crecimiento importante en la proporción de personas que no son pobres, pero que son económicamente vulnerables y que pueden caer en pobreza en cualquier momento ante diferentes tipos de shocks. Bueno, la pregunta cae madura, ¿no? Carolina, ¿qué crees que debemos hacer para que aquellas personas que están en vulnerabilidad, pero aún no en pobreza, no caigan? Y también, y quizá muy urgente también, ¿cómo hacemos para las personas que han caído en pobreza en este año, en el año pasado, que serían 50% extra de lo que ya teníamos, puedan salir rápidamente de ahí? A ver, varias cosas aquí, ¿no? Porque lo primero quisiera hilarlo con algo que dijo Liliana que me parece muy importante, el tema de la calidad del gasto, ¿no? Siempre volteamos y miramos al sector público y decimos, bueno, ¿qué va a hacer el sector público para ayudar a todas estas personas que están en situación de pobreza? Y ahí el sector público tiene como dos tipos de instrumentos, ¿no? Uno son los programas sociales, digamos que son programas no para resolverle los problemas a las personas para que salgan de pobreza necesariamente, sino sobre todo para protegerlos mientras están enfrentando esta situación de pobreza. Si tú pasas de 20 a 30% de personas en situación de pobreza, quiere decir que tus programas van a tener que crecer para acompañar a esas personas mientras se encuentren en una situación de pobreza para evitar que pasen hambre, que sus niños sufran efectos negativos de largo plazo, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, claramente, políticas sociales tienen una respuesta. Ya se han ampliado varios programas para ampliar el número de personas que los están recibiendo justamente con ese fin. La ventaja que tenemos es que estuve hace poco revisando con el MEF la calidad del gasto orientado a la lucha contra la pobreza, y la ventaja es que los programas que, por ejemplo, implementamos como país desde los sectores sociales, sobre todo los del MIDES, están evaluados y han demostrado que son efectivos, ¿no? Tú pones dinero en esos programas, los programas hacen lo que tienen que hacer y tienen un resultado positivo. La gente deja de pasar hambre, los niños dejan de abandonar la escuela, de ir a la posta de salud. Bien, ¿no? Es un gasto con calidad. Se logra el objetivo para el cual se gasta. ¿No? Se podrían hacer otras cosas, seguramente, pero eso que se hace, funciona para lo que se hace. El tema son las otras medidas, y son las medidas que tenemos que implementar desde el sector público, desde el sector privado, desde la vía comunitaria, digamos, para ayudar a esas familias que, estando recibiendo, por ejemplo, un programa social, necesitan algún apoyo adicional para reengancharse con actividades generadoras de ingresos, sea que consigan un empleo, que se recoloquen laboralmente, que generen un nuevo negocio, que hagan un emprendimiento, lo que sea, ¿no? Ese tipo de programas tenemos muy pocos, ¿no? Un par en el Ministerio de Trabajo, un par en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Uno en el MIDES, y después en realidad no tenemos muchos. Y esos que tenemos, en su mayoría, ni siquiera sabemos si funcionan. No tienen evaluaciones, no sabemos si logran realmente generar empleabilidad, nuevas fuentes de ingreso de manera sostenible, etc. Salvo Jaco Guiñay, que es el que tiene evaluación, los demás, la verdad que no tienen. En ese rubro es que tenemos que incidir. Y esos programas que se traducen en expansión de la capacidad generadora de ingreso, que es lo que permite a las familias salir de la situación de pobreza en la que han caído, requieren
por supuesto, programas públicos, pero también requieren un conjunto de programas y servicios que ofrece el sector privado, y el más conocido es microfinanzas, ¿no? Las señoras que tenían un pequeño negocio de comercio informal que les generaba ingreso, durante la pandemia la mayor parte de ellas se comió su capital de trabajo. Si no les facilitamos capital de trabajo, podemos hacer magia y ellas no van a tener cómo reengancharse en una actividad productiva, incluso si el mercado está ahí esperándolas, ¿no? Entonces, el sector privado, a través de servicios como capacitación, servicios financieros, infraestructura, tiene un rol que cumplir. El sector público debería habilitar programas reactivadores, pero aquí hay 2 o 3 cosas que son muy importantes y que en el Perú deberíamos, creo yo, haber aprendido de la pandemia, pero ahora tengo un poco de dudas si nos estamos ya olvidando tan rápidamente. Es que necesitamos asegurar que haya una conexión directa entre el aparato público que es capaz de generar estos programas y el ciudadano que los necesita. Y esa conexión demostró ser prácticamente inexistente en el Perú. A las personas que reciben un programa social sí las conocemos. El Estado tiene una conexión con esa persona, conoce su DNI, conoce su dirección, conoce su casa y tiene su número de cuenta en el Banco de la Nación para hacerle una transferencia. El problema son los otros, estos que están en este grupo vulnerable, que pueden haber caído en pobreza, y el Estado no los conoce, no tiene su número de teléfono, no sabe dónde vive, y el Estado, me refiero al gobierno nacional, pero también a los alcaldes. ¿Se acuerdan de cuando se quiso hacer repartición de canastas con alimentos? Los alcaldes no sabían a dónde ir a repartir las canastas, en su propio distrito. Y eso es una cosa que deberíamos resolver si queremos asegurar calidad de gasto, ¿no? Es esta conexión con el ciudadano, y para eso necesitamos potenciar esto que se ha armado un poco a tontas y locas como el registro nacional, ¿no? Esa lista de todos los ciudadanos con su ubicación, su teléfono. Necesitamos asegurar criterios de focalización, porque nos encanta pensar en que vamos a inventarnos un programa que les sirve a todos en el Perú y les permite generar oportunidades económicas, y eso no es cierto. Necesitamos muchos programas, cada uno adaptado a distintos tipos de personas con necesidades y oportunidades distintas. Y lo tercero es que necesitamos que todos estos ciudadanos, por ejemplo, se conecten al sistema financiero, para que a través de ese sistema financiero podamos no solamente canalizar programas del Estado y conectar al Estado con el ciudadano, sino que le permita acceder a estos otros servicios que, por ejemplo, el sector privado ofrece. Sin esa otra pata, podemos hacer los mejores programas sociales y aliviar la situación dramática de las personas que están hoy día en situación de pobreza. Pero si lo que queremos es darle herramientas a las personas para que recuperen su sostenibilidad económica, su capacidad de sobreponerse a esta situación adversa, necesitamos darle programas especiales, herramientas, insumos para que puedan hacerlo. Sobre todo porque como su base era precaria y se los han consumido durante la pandemia, están endeudados, ya no tienen más posibilidad de hacerlo, necesitan un empujoncito. Si no, se van a quedar en lo que comúnmente se conoce como una trampa de pobreza. Esa situación donde estás incluso haciendo tu mayor esfuerzo y haciéndolo todo bien, no lo logras. Esa es lo que debemos evitar. Y eso pasa hoy día por mirar no solamente los grupos tradicionalmente pobres, en el Perú sobre todo la población rural, sino sobre todo mirar un nuevo grupo de personas en situación de pobreza en las zonas urbanas que conocemos menos. Sin duda el tema de pobreza urbana es un reto enorme y que lamentablemente como país todavía sabemos bien cómo abordarlo y enfrentarlo. Gracias, Carolina. Y conectando con algunos temas que han mencionado antes, tuvimos otro conversatorio con Camilo Carrillo, que es economista de la Universidad del Pacífico y economista senior del Consejo Privado de Competitividad, y a él le pedimos hablar sobre la reactivación de la inversión para generar empleo. Entonces, por favor, si podemos pasar el video de Camilo. La inversión en infraestructura genera crecimiento económico, genera cierre de brechas y, lo más importante, genera reducción de la desigualdad, que en nuestro país es muy relevante. Los cálculos que existen en diversa literatura nos dice que más o menos por 1% de aumento en inversión de infraestructura tenemos entre 0.18, algunos estudios dicen más, hasta se podría llegar a 0.3% de incremento en el PBI. Y esto es un impacto considerable, porque crecimiento del PBI es crecimiento, como les digo, de productividad y reducción de la desigualdad. Bien, Liliana, ¿tú qué crees que
¿con qué debe ir acompañada la inversión en infraestructura para que genere más impacto en productividad y que acabe más impacto en empleo, que es una de las grandes necesidades ahora? Mira, es claramente reconocido que la inversión en infraestructura va a generar crecimiento con los números que ha dicho Camilo y además empleo, no solamente por los efectos directos que tienes, ya sabes, cuando tienes una gran construcción en carreteras o en aeropuertos o que generas empleo directamente, pero eso no es el valor agregado más importante en el empleo, sino el valor agregado más importante en el empleo es que permite la conexión con las cadenas de valor en el aparato productivo. Básicamente se conectan empresas, se conectan trabajadores con empresas y eso permite la mayor expansión empresarial y la mayor expansión del trabajador dentro de las empresas. Ahora, es impresionante el retraso de Perú en infraestructura. Aunque es un problema de muchos países de América Latina, Perú se encuentra en la cola de la distribución. Por ejemplo, un estudio del BID señala que solamente Bolivia, Paraguay y Haití están en peores posiciones que en Perú en cuanto a la calidad del servicio de infraestructura. Como estaba mencionando anteriormente, la composición del gasto fiscal está mucho más inclinada a gastos corrientes que a gastos de inversión. Y como Camilo mencionó durante el video que sirve de insumo para esta sesión, las trabas en la ejecución de los proyectos de inversión están muy relacionadas al involucramiento de demasiadas entidades del Estado que revisan proyectos y que si hay diferencias de opiniones entre esas entidades, simplemente los proyectos se atracan, no se da el pase. Pero la solución del problema está entonces, parte de la solución de este problema está en la simplificación de estos procesos. Pero hay un tema de fondo mucho más profundo que ya comencé a decirlo anteriormente y que ahora me quisiera expandir un poquito más, que es el que está relacionado con la falta de confianza en todas las relaciones que involucran al Estado. Falta de confianza dentro del mismo Estado, por ejemplo, falta de confianza del Estado a nivel central con respecto a las operaciones y decisiones de los gobiernos regionales, que fue una de las principales razones, dicho de paso, porque inicialmente se implementó el SNIP, que ahora ya se ha sido reemplazado, pero que en ese momento se implementó por eso. También está la falta de confianza del Estado con respecto a ciertas operaciones del sector privado. Esta multidimensional falta de confianza tiene su origen básicamente en dos problemas. El primero es la ineficiencia o insuficiencia, diría mejor, en las capacidades de los servidores del sector público, a muchos de los niveles. Y el segundo son los problemas de corrupción, especialmente los relacionados con la experiencia que demostró el caso de Lava Jato. Por ello, mi opinión es que va a ser muy difícil el rápido y eficiente despegue de la inversión en grandes proyectos de infraestructura si no se solucionen los dos problemas de fondo. Una reforma del Estado en donde la meritocracia sea la determinante de las contrataciones y remuneraciones e implementación de sistemas que minimicen la corrupción. En ambos casos tenemos algo que nos ayuda y es la revolución digital. Abre una puerta para la solución de estos problemas porque la digitalización de los procesos puede disminuir la arbitrariedad en las decisiones y fomentar la transparencia. Te lo digo como bottom line, o sea, como conclusión. Desde mi punto de vista, la transparencia está en el corazón de la solución de estos problemas de confianza, que solamente si se soluciona vamos a ver este boom de inversión en infraestructura que queremos, pero que yo no creo que se puedan lograr a menos que se resuelvan estos problemas. Gracias, Liliana. Entonces, de tus intervenciones vemos que el dinero hay, la necesidad sin duda hay, y lo que tenemos que sacar muchísimo más músculo es en la capacidad para poder ejecutar políticas basadas en evidencia efectivas y que los funcionarios públicos, digamos, bueno, Carolina y yo hemos sido funcionarios públicos por mucho tiempo y muchas veces el funcionario público tiene
la mayor de las voluntades, pero realmente el sistema de alguna manera no facilita que se puedan hacer las inversiones de manera eficaz, de manera segura, y que el funcionario público que está bien intencionado y que quiere hacer las cosas bien, después no tenga problemas pues, de tener que contratar múltiples abogados. Esa es una realidad, ¿no? Que es el problema de confianza al cual estoy alegando. Es el problema, exactamente. O sea, Ajá. tenemos que diseñar un sistema que a los corruptos les dé durísimo, por supuesto, pero a los funcionarios que quieren hacer las cosas bien tengan cierta capacidad de discreción para poder hacer las cosas bien, porque nadie en el mundo puede tomar decisiones y no equivocarse en algún momento. Es normal, es natural, ¿no? Bueno, tuvimos otro conversatorio ya sobre un tema que es una mezcla de social con económico, que es sobre el tema del sistema de pensiones. Entonces estuvo David Tuesta, que él, como saben, ha sido ministro de Economía, y hablamos sobre construyendo el sistema de pensiones que el Perú se merece. Por favor, si podemos pasar el video. Tú lo que tienes más bien que hacer es incentivarlos a ahorrar. Entonces, en el mundo en el que estoy trabajando de micropensiones, por ejemplo, que estamos trabajando los temas en países bastante informales, ¿no? Como Kenia, India, lo que estamos viendo más bien y que funciona bastante bien es productos que no sean necesariamente pensión, porque al emprendedor decirle que solamente ahorre y que tenga como único alcancía, ¿no? Algo que va a haber dentro de mucho tiempo, a veces no le puede tener mucho sentido con la volatilidad de sus ingresos, con los shocks que tiene que pensar día a día. Entonces es mejor pensar en una especie de bolsa de aseguramiento ante riesgos, en la cual tú le incorpores algún elemento de seguro de vida, le incorpores una posibilidad de liquidez y le incorpores un ahorro a largo plazo, no necesariamente 25 o 30 años, pero basta con que sean de repente 5 o 10 o una rentabilidad, pero tienes que darle el productito integrado. Y para darle eso, requieres tú incorporar a hoy actores que están fragmentados, porque ¿quién tiene un seguro? La aseguradora. ¿Quién tiene un producto de ahorro? El banco de líquidos, ¿no? ¿Y quién tiene un producto de financiamiento con portafolio? Alguna agencia o gestor de inversiones. Entonces tienes que integrar esos tres productos y dárselo de forma simplificada a través, por ejemplo, de una microfinanciera, ¿no? Que ya presta, ya tiene contacto con ellos, ¿no? Bueno, podría parecer que este tema está un poco colgado, ¿no? Oye, pero ¿por qué hablamos del sistema de pensiones ahora? Pero en realidad, claro, si no hay sistema de pensiones, no hay una estructura de protección social eficiente para los ciudadanos, ¿no? Y por eso Carolina, cuando ella fundó, digamos, cuando estaba ministra de Pensión 65, y yo me acuerdo que siempre Carolina decía, es para los peruanos que han trabajado toda su vida y como país no les hemos dado un sistema de pensiones y una forma de empleo formal que les permita como viejitos sostenerse, ¿no? Pero claro, Pensión 65 es un programa social. Tenemos que pensar cómo resolvemos la estructura completa para el país. Entonces, una pregunta muy sencilla, Carolina, ¿qué necesitamos para construir un buen sistema de pensiones? Creo que lo principal es que este tema tiene que ser un tema de debate. Hoy día creo que hay un consenso en la urgencia de que necesitamos un sistema de pensiones de cobertura universal, con una pensión mínima para todos, pero además con un sistema de aportaciones diferenciado que permita tanto pilar solidario como pilar de capitalización individual. Y esa complejidad abre mucho espacio para soluciones distintas, como las que propone David con estos fondos, esos pequeños ahorros individuales, pero que tienen que estar montados, yo creo, igual sobre un esquema de pensiones universales, ¿no? En mi recuerdo de nuestro paso por el MIDIS, la verdad que lo que mejor me hace dormir cada vez que pienso en ese par de años es Pensión 65, ¿no? Son esos 570.000 adultos mayores hoy día que han enfrentado la pandemia mejor, ¿no? Porque tenían su seguro integral de salud y lo sabían usar, porque tenían esta pequeña pensión segura, fija, incuestionable, que sabían cómo cobrarla en su cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Y que están en un registro. Se les podía llamar por teléfono, podíamos saber con quién estaban, si necesitaban comida, si estaban enfermos, etc. Eso es lo que deberíamos asegurar para todo ciudadano. Esa conexión mínima del Estado que te ofrece este mínimo de protección social. Desgraciadamente, eso cuesta un montón de plata
en un país en el cual solo un pequeño porcentaje hoy día está inserto en un sistema de pensiones y que hemos visto además cómo se ha perforado durante la pandemia con los retiros de la AFP. Creo que lo que nos queda por delante es una tarea enorme, que no basta con decir necesitamos pensión para todos, porque eso cuesta muchos puntos del PBI que no tenemos hoy día. Sin embargo, tenemos que movernos en una combinación que permita una inversión del sector público, mirada desde el punto de protección social, de generación de resiliencia, pero complementada con este esfuerzo privado como los que plantea David. Los peruanos en la pandemia, a mayo del 2020, 65% dijo que su primera fuente de recursos para enfrentar la cuarentena fueron sus propios ahorros, ¿no? En cualquier forma, en un activo, debajo del colchón, en una cuenta, prestándole a un pariente, lo que fuera. Eso es una cosa que tenemos que poner en valor. Los peruanos sí ahorran, no ahorran lo suficiente porque no generan lo suficiente, ¿no? Tampoco podemos esperar que todo el mundo va a aportar mucho porque no ganan mucho. Los niveles de ingreso hoy día, además, están muy deteriorados y eso va a hacer que el sistema de pensiones sea más complejo de reconstruir. Pero eso no quita que sea un obligado, uno de estos mínimos en los cuales deberíamos poner la mayor inteligencia, pero un conjunto de instrumentos flexibles que se adapten a las distintas circunstancias de las distintas familias peruanas. Terno de talla única no le queda bien a todos en el Perú de ninguna manera. Somos un país demasiado diverso para pensar que hay una solución que nos acomoda a todos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carolina. Y entrando a otro tema que es una mezcla entre economía y social, la informalidad. Estuvo Carlos Ganosa, que es economista de la Universidad del Pacífico, él fue jefe de gabinete del MEF y ahora es CEO de Quantum Talent, y el conversatorio se llamó Mirando de frente a la informalidad. Por favor, si podemos poner el video. Tendría, para depender solamente del efecto del crecimiento económico, para reducir la informalidad a niveles muy bajos, tendríamos que tener muchas décadas de crecimiento. Entonces, no es una medida práctica que podamos aspirar a implementar para tener efectos rápidos o al menos de mediano plazo. Bueno, entonces eso era cortito pero a la vena. Liliana, ¿qué podemos hacer para combatir la informalidad de manera activa y que no dependa solo del crecimiento económico? Esa es otra de tus preguntas fáciles, ¿no? Esa es la fácil, minuto y medio para resolver el problema de la informalidad. Ok, mira, la informalidad en Perú es endógena. Es el resultado de una serie de factores institucionales y medidas de política que han llevado a que tengamos una economía dual, básicamente. Un bajo porcentaje de la población y empresas que cumplen con las obligaciones y disfrutan los beneficios del sistema formal, y una gran mayoría, mayor al 70% de la población que no quiere o no puede ingresar a la formalidad. En mi opinión, se refieren tres grandes reformas que la verdad ya vengo planteando hace bastante tiempo y hasta lo puse en el CADE del 2017, que son la tributaria, laboral y judicial. Déjame comenzar con la reforma laboral, la que más se menciona así levemente, pero nunca se hace nada al respecto. Sabemos que la inflexibilidad en los mercados laborales con sus altos costos de despido disminuye enormemente el incentivo para que las empresas contraten mano de obra que pongan en planilla. Este es un ejemplo así clásico de cómo las buenas intenciones, o sea, proteger al empleado que ya tiene trabajo, puede llevar a consecuencias no deseadas. Esas consecuencias no deseadas son poner piedras en la contratación de muchos otros trabajadores potenciales. Altos costos de salida son una clara barrera a la entrada. Si me cuesta mucho terminar un contrato, voy a tratar de limitar la contratación, voy a limitar la entrada. Para mantener la productividad alta, las empresas deben poder expandirse y achicarse conforme lo requieran las circunstancias del mercado en el que opera. Mira, se viene hablando mucho sobre que la pandemia, en el mundo, se viene hablando, ¿no? Sobre que la pandemia va a generar una reasignación de recursos en forma permanente en el mundo.
en los que un tipo de empresas, especialmente aquellas que tienen mayor utilización de tecnologías digitales, van a crecer más, en tanto que otros sectores que proveen algún tipo de servicios, como por ejemplo las tiendas retail, van a contraerse significativamente. Mira, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cadenas de toda la vida como Macy's, ¿no? Con sus famosos desfiles en Nueva York, están cerrando muchísimas. Macy's está en este momento cerrando muchas tiendas en forma permanente. ¿Qué harían, ¿no? de estas empresas si no pudieran o fueran prohibitivos los costos de despido? Simplemente se obstaculizaría la necesaria reasignación de recursos que la nueva revolución digital está demandando. En otras palabras, se pondría un freno enorme a la productividad. Hay un punto interesante, como en todos los mercados, cada vez que uno restringe algo en un mercado, sale por otro lado. Entonces, las restricciones a la flexibilidad no eliminan la flexibilidad, sino que la trasladan hacia situaciones muy ineficientes. El sector informal es mucho más flexible. Son muy conocidos los casos de ingenieros u otros profesionales que al no encontrar el trabajo en el sector formal se vuelven taxistas, un trabajador independiente. O que si no eres jardinero porque no te va bien allí, te vuelves plomero. La inflexibilidad en mercados laborales formales en Perú no elimina, sino traslada la flexibilidad a mercados informales en los que los trabajadores están mucho más desprotegidos y pagan mucho más por el acceso a servicios. Por ejemplo, el acceso al crédito que mencionó Carolina, pero a tasas de usura. Un paralelismo para que se entienda claramente esto es el mercado negro de divisas cuando había control de cambio en los 80s. Tú pones un control al mercado en unas ciertas actividades, pero cuando pones un control aparece un mercado negro, informal, donde en ese mercado se podía comprar dólares, pero ¿a qué precios? Ahora, ¿y qué con respecto a las empresas que escogen pertenecer al sector informal? Aquellas que en su evaluación costo-beneficio simplemente deciden que no les conviene formalizarse. Bueno, para mejorar esta situación se requieren cambiar los incentivos y por ello la recomendación de reformas en los sistemas tributarios y judicial, que es como comencé mi participación en esta sección, ¿no? En cuanto al sector tributario, un muy buen amigo mío, Santiago Levy, escribió un libro en el 2017 que se ha vuelto referente en América Latina y que aplica muy bien a Perú. Una de las premisas más importantes es que los sistemas tributarios gravan excesivamente al trabajo, con todos los requerimientos que hay de contribuciones, y subsidian la baja productividad, que es la característica de muchas empresas pequeñas, que son muy poco productivas. En el Perú, el sistema RUS, el régimen único simplificado, incentiva la pequeñez de las empresas al incentivar una baja facturación de ingresos que permite adherirse a este sistema. Este tipo de distorsiones necesitan ser eliminados. En cuanto a la última reforma que mencioné, la reforma judicial, esta es esencial en mi opinión y también muy difícil, porque mientras no haya credibilidad, vuelvo a mencionar la palabra, en que la ley es igual para todos, se generan incentivos para que muchas empresas pequeñas y medianas no perciban que sus derechos legales serán respetados. Por ejemplo, que en una disputa de contrato con una empresa grande, la empresa chica tenga alguna posibilidad de ganar el litigio en un tiempo razonable. ¿Qué empresa Perdón, chica? Liliana, si me permites, para hacer el cierre, porque se nos está acabando el tiempo, entonces no sé si puedes en un par de frases cerrar la... Sí, estaba en la última frase que iba a utilizar y simplemente lo que quería decir es que ¿qué empresa chica puede soportar los costos de la demora de los procesos, mientras que un porcentaje amplio de la población no sienta que sus derechos civiles sean apropiadamente respetados? Los desincentivos para la informalidad permanecerán muy amplios. Termino.
Gracias, Liliana. Nos quedan 5 minutos y ya no vamos a pasar el último video por el tema del tiempo, pero los invito a que lo vean completo. Pero en esencia, Aníbal Velázquez, que fue ministro de Salud y trabaja ahora en el Programa Mundial de Alimentos, nos hablaba sobre la urgencia de la anemia y el hambre, ¿no? Y yo creo que vamos a cerrar con eso que hablábamos al comienzo. Oye, 2 millones de peruanos que no comieron nada en las últimas 24 horas, pero nada, cero, ¿no? Que eso está vinculado con informalidad, con pobreza, con todo un poco, con desempleo, con todo un poco lo que hemos conversado. Digamos, a modo también de reflexión final, digamos, Carolina, ¿qué podemos hacer, ¿no?, ante esta realidad? Bueno, lo primero que deberíamos hacer es horrorizarnos, ¿no? Y yo creo que, desgraciadamente, nos hemos puesto una vacuna equivocada y nos parece que, uy, qué terrible, hay gente que pasa hambre. Y no estamos pensando en esas 2 millones de personas que están en familias, que no están pudiendo alimentar a sus niños, que van a probablemente enfrentar impactos de largo plazo que nos van a costar a todos los peruanos. Y creo que la reflexión final es que esta idea de hablar de un conjunto de mínimos garantizados para todos los peruanos no es un acto de bondad y de ser amables con aquellas personas que están en peor situación, sino es una obligación no solo moral, sino no podemos pensar que este país va a salir adelante de la pandemia, que va a haber aprendido algo si permitimos que hayan 2 millones de personas que ayer no comieron nada. Y entonces hay que emplear los mecanismos que tenemos, que no tenemos muchos mecanismos, pero tenemos ollas comunes, comedores populares. Bueno, hay que trabajar con ellos. Si tenemos municipios, si tenemos programas sociales, si tenemos acciones solidarias, hay que echarle mano a todo. Pero como peruanos no deberíamos podernos ir a dormir tranquilos, a discutir de la vacuna o de las elecciones sin hacer nuestro mayor esfuerzo para que ningún niño se vaya a dormir mañana con el estómago vacío. Gracias, Carolina. Horrorizarnos creo que es la palabra correcta para una cifra y una realidad como esa. No sé, nos quedan 2-3 minutos. No sé si, Liliana, tú quisieras hacer una reflexión final. Bueno, como reflexión final te diría que las responsabilidades para solucionar todo este tipo de problemas, especialmente en el área económica, que es la que me tocó mencionar, y los problemas de credibilidad que estuve mencionando, los problemas que ha generado la corrupción y sus secuelas, las responsabilidades son tanto del sector público como del privado. En inglés hay una frase muy común, ¿no?, que es "you need two to tango". Se necesita 2 para bailar el tango. Y bueno, los 2 en la corrupción se ha necesitado tanto el sector privado como el sector público para que se genere acciones de esta naturaleza. Entonces, ya hemos hablado bastante sobre las responsabilidades del sector público. Sobre el sector privado, solamente quisiera mencionar el tema de la corrupción. ¿Qué tal si el sector privado mostrara un liderazgo mucho más importante en la lucha contra la corrupción? Y tengo una sugerencia, que es generar mecanismos de autosupervisión y detección temprana de problemas dentro del sector, que además sean públicas, porque como digo, el tema de transparencia es esencial en Perú y faltante. Entonces, si coordinamos las acciones del sector público y el sector privado, hay muchísimo más probabilidades que se logre esta credibilidad y estas mejoras en la confianza de las personas en el Estado y en el sector privado corporativo. Bueno, yo quiero agradecer a Liliana y a Carolina, que el panel ha estado realmente muy interesante. Quiero también agradecer a Viernes, el Comité de Lectura y los Global Shapers, porque sin ellos hubiera sido imposible organizar los conversatorios pre-CADE, que han sido una innovación, que ha sido complejo, ha requerido mucha energía, pero creo que ha valido la pena. Y yo quisiera cerrar con una breve reflexión, ¿no? Hace poco Ipsos hizo una encuesta a nivel mundial y le preguntaba a las personas, ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente frase? Y la frase era: quiero que mi vida cambie significativamente en vez de volver a como era antes de la crisis del COVID. O sea, no cambie respecto a ahorita, no quiero volver a como estaba el COVID, quiero que cambie significativamente. Y Perú fue uno de los países encuestados y la respuesta fue que 9 de cada 10 peruanos dijo que estaba de acuerdo con esa frase. O sea, que quería cambiar significativamente su vida respecto a cómo estaba antes del COVID. Y yo creo que en gran medida lo que hagamos los líderes del sector público, sector privado, academia, sociedad civil, puede hacer que esa energía se canalice hacia el lugar correcto o hacia el lugar incorrecto. Y cierro con 5
Conclusiones que he aprendido de Carolina y Liliana del panel. Número 1, defender, priorizar y generar un sentido de urgencia de los básicos y garantizar los mínimos para todos. Número 2, calidad del gasto e inversión pública es indispensable y eso requiere más evaluación, más confianza multidimensional y más transparencia. 3, lo que dijo Carolina, horrorizarnos ante las injusticias y ante las necesidades. 4, un nuevo comienzo también significa hacer reformas para hacer que las cosas mejoren. Y 5, que esa es una reflexión que me deja este panel, hay que, como país y como personas, dedicarle más tiempo y energía a discutir los temas estructurales como estos y menos a la coyuntura del día a día que nos quita tanta energía y tanta fuerza. Muchas gracias nuevamente, perdón que nos hemos extendido unos minutos, y les recuerdo que los que deseen profundizar en estos temas pueden acceder a los videos completos en la sección que dice documentos. Gracias a IPAE y al CAE Ejecutivos 2020.